Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy hablamos de otra forma de vincularnos con el Corán. Es una lectura diferente a la que mencionamos antes. Una lectura reflexiva, una lectura con detenimiento, despacio, cuyo objetivo es buscar el número máximo de lecciones y de tesoros que contiene el Corán. En esta lectura no importa la cantidad, no como la lectura normal que hemos comentado en uno de los capítulos anteriores, que no requería comprensión y cuyo objetivo era leer lo máximo de letras para obtener hasanat. En este caso, el objetivo no es ese. En este caso es coger el Corán y, siendo un Corán la palabra de Allah, un libro perfecto, un libro lleno de signos, de alayas, un libro con el que Allah desafía a toda la humanidad, un milagro. Este libro contiene un sinfín, un número incalculable de tesoros, de señales, de lecciones, de bendiciones, que cuando lo leemos de forma detenida, buscando, como el que busca unas perlas o como el que busca un tesoro, como el que lo hace de forma detenida, trata de buscar bien, sin prisa, ¿vale? Eso es lo que hacemos cuando leemos el Corán de esta manera, que se llama at-tadabbur, es decir, leer el Corán con detenimiento, buscando los fines que hay detrás. ¿Qué hay detrás de cada aya? ¿Qué hay detrás de cada palabra? Porque tenemos la seguridad de que cada letra del Corán, cada palabra del Corán, tiene un sentido, tiene un objetivo. No hay nada en el Corán de sobra, como en el universo. El creador del Corán es el mismo creador del universo. La misma perfección, la misma armonía que encontramos en el universo, la encontramos en el Corán. Y de la misma forma que nadie puede decir que en la naturaleza hay un tipo de plantas que sobra o hay un tipo de animales que no tiene ningún uso, tampoco podemos decir eso del Corán. En el Corán no podemos decir que una aya, que una palabra, que una letra sobra. No hay nada que sobre en el Corán. No hay nada que sobre. Y solo tenemos que buscar bien su finalidad. Su finalidad. Y aquí hay muchos niveles, evidentemente, de la reflexión. Es como el buceo. Como el buceo, ¿vale? Cuanto más profundo, más tesoros o más beneficios se pueden obtener, pero requiere de más capacidad y mayores medios técnicos o mejores medios técnicos, ¿vale? Pero hay un nivel de buceo básico que cualquier persona puede hacer, ¿vale? Lo mismo en el Corán, hay muchas profundidades. Cuanto más preparada está la persona, más herramientas lingüísticas y científicas tiene, mejor puede aprovechar esta experiencia. Pero incluso el que no tiene un gran nivel, tiene un nivel normal de lengua árabe, cuando lee el Corán con detenimiento puede sacar lecciones, conclusiones que están al alcance de cualquiera. Como los árboles que nos dan frutos en diferentes alturas. En el nivel bajo, cualquier persona puede estirar la mano y coger una manzana, coger un fruto cualquiera. Pero para otros niveles se requiere de una escalera, de unos materiales que no todo el mundo puede tener. Ese es el Corán. Ese es el Corán.
Y la experiencia de reflexionar en el Corán, de leer el Corán con reflexión, tiene que tratar de hacerla cualquier persona, incluso las personas que no saben el árabe. Podemos reflexionar en el Corán en una traducción del Corán. Coger la traducción del Corán en lengua española, por ejemplo, leer una parte y aunque sepamos que esa traducción no transmite al 100% el significado del Corán, pero con ese 20, con ese 30% del Corán que estamos leyendo, intentamos sacar unas lecciones, unas señales que provienen de Allah. Hay un gran intelectual pakistaní llamado Muhammad Iqbal. Dice, yo tenía la costumbre de leer el Corán todos los días después del Fajr. Tenía la costumbre de leer el Corán. Pero lo leía sin más. Eso, como hemos dicho, es bueno. Eso es bueno. Pero no es suficiente. No es suficiente. Dice, hasta que un día mi padre se me acercó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, estoy leyendo el Corán. Y él me dijo, hijo mío, debes leer el Corán como si fuera dirigido a ti, como si Allah te lo estuviera revelando a ti en estos momentos. Dice, a partir de ese momento empecé a leer el Corán de otra forma y empecé a entenderlo de verdad y empezó a dejar un impacto en mi vida. Según la manera con la que nos acercamos al Corán, el impacto, el efecto cambia. Este hombre aprendió de su padre a leer el Corán, cada una de las instrucciones del Corán, de los mandamientos del Corán, de las normas, de las prohibiciones, como si Allah me estuviera hablando a mí en ese momento. Como si ese Corán no fuera para todos los musulmanes, como si ese Corán fuera dirigido en exclusiva a mí, para arreglarme mi vida, para orientarme a mí, para guiarme a la excelencia, para resolver mis problemas, para orientarme en este mundo. Y cuando lo tratas como una versión tuya del Corán, un ejemplar para ti, un discurso dirigido a ti, la forma de tratarlo cambia completamente. La lectura reflexiva del Corán también tiene su origen en el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala dice, este es un libro bendito que te hemos hecho descender para que reflexionen en sus ayat, en sus signos. Establece como la finalidad principal de la revelación del Corán es la reflexión en el Corán. Porque si estamos toda la vida leyendo el Corán sin más, solo leyendo el Corán sin más, nuestra conducta no cambia. Las normas, las leyes que contiene el Corán deben llevarse a la práctica. Y para eso tenemos que entender el Corán. Tenemos que sacar esas conclusiones y esas lecciones que vienen en el Corán. Detrás de cada historia, detrás de cada acontecimiento, detrás de cada relato, detrás de cada aya, hay una lección, hay un mandamiento, hay una prohibición, hay una orden. Para poder sacar todo eso tenemos que entender lo que estamos leyendo, tenemos que reflexionar sobre lo que estamos leyendo, tenemos que hacer muchas preguntas. ¿Por qué Allah nos habla de esta manera? ¿Por qué Allah utiliza este término? ¿Por qué Allah nos pone este ejemplo? Y eso es lo que nos permite sacar las conclusiones del Corán. Hay un término que se utiliza que es el de remover el Corán. Remover el Corán, como cuando estás buscando en la arena algo y remueves la arena para sacar algo, para buscar algo que se te ha perdido, algo que contiene esa arena, ¿no? Y lo vas removiendo, ¿no? Eso es lo más parecido a la lectura reflexiva en el Corán, ¿vale? Leer una y otra vez la misma aya, hacerte varias preguntas, verla desde diferentes ángulos, ¿vale? Y por otro lado, el Corán reprocha a quienes no reflexionan en el Corán. Dice, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ.
¿Por qué no reflexionan en el Corán? ¿Acaso tienen los corazones encadenados? ¿Por qué no reflexionan en el Corán? ¿Vale? Es un reproche a las personas que solo leen el Corán y no aplican su contenido. Y no aplican su contenido. Y para aplicar el contenido del Corán hay que reflexionar en el Corán y hay que entender su significado. Un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud, nos dice: no leáis el Corán como si fuera un texto de poesía o de prosa. No lo leáis como si fuera un texto normal de un ser mortal. Poesía para disfrutarlo o pasarlo bien, o un texto de historia para tener conocer unos acontecimientos históricos o lo que sea. No se debe leer el Corán como si fuera un texto normal. Dice: tratar de pararos ante sus maravillas. El Corán contiene muchos secretos, muchas maravillas, muchos hechos desafiantes, muchas profecías. Dice: tratar de pararos ante sus maravillas. Mover con el Corán sus corazones, vuestros corazones. Es decir, leer una aya varias veces y dejar que actúe en el corazón. Dejar que actúe con el corazón. Tener una interacción con el Corán. Una interacción con el Corán. Y que la finalidad no sea llegar al final de la sura. En la lectura reflexiva, el objetivo no es acabar la sura. No es acabar la sura. El objetivo es sacar el número máximo de lecciones, de enseñanzas de una parte determinada. Esa parte determinada puede ser una aya y no pasa nada. Y puedes tardar años en acabar la lectura del Corán de forma reflexiva y no pasa nada, porque el objetivo no es tanto leer, sino comprender y sacar conclusiones. Y puedes llevar las dos cosas en paralelo. Tener una dosis diaria de lectura del Corán para poder acabar la lectura del Corán durante un mes, y por otro lado, dedicar 1 hora al día para coger la mitad de una página y leerla de forma detenida y tomar nota y sacar conclusiones y buscar en los libros de tafsir y entender qué es lo que te quiere transmitir Allah en esas ayat que estás leyendo. Por eso aquí la forma de tomar la lectura, la forma de vincularnos al Corán es totalmente diferente a la que hemos mencionado en capítulos anteriores. Antes el objetivo era leer sin más y acabar el Corán en un tiempo razonable y repetirlo varias veces, y aquí no. Aquí el objetivo es sacar conclusiones, reflexionar bien sobre el contenido del Corán, profundizar en este océano inmenso del Corán. Por eso se nos requiere primero leerlo despacio y sin prisa. Leerlo de forma detenida, reflexiva, y buscar en cada aya la lección que hay detrás, el objetivo que hay detrás. Me pregunto después de cada aya, ¿por qué Allah utiliza estos términos, esta expresión? ¿Qué me quiere transmitir Allah con esto? ¿Qué quiere Allah de mí con esto? Para poder, o antes de hacer estas preguntas, debo tener algo de información sobre cada aya, porque en el Corán cada aya tiene su cuándo fue revelada, por qué fue revelada, en qué momento fue revelada, a quién fue revelada, qué sucedió antes, qué sucedió después. Toda esa información me permite situarme en el contexto en el que fue revelada la aya y poder entenderla mejor y aplicarla a mi contexto, ¿no? Luego, en esta lectura debemos entrar en interacción, debemos
Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando leía el Corán, llegaba a una aya que hablaba del infierno, se paraba unos instantes y decía: oh Allah, sálvame del infierno. Oh Allah, me refugio en ti del infierno. Y seguía, y cuando llegaba a leer una parte, una sura, una ley que hablaba del paraíso: oh Allah, te pido el paraíso. Oh Allah, hazme de la gente del paraíso. Esta interacción con el Corán, de que si tú lees unos versos que hablan de personas corruptas, malas, dices: oh Allah, protégeme de tener estas, estos defectos, estas características. O cuando terminas, cuando Allah te describe las características, las cualidades de los hipócritas, te paras, las anotas y dices: ¿cuánto tengo yo de esto? Y si tengo algo de estas características, ¿cómo debo evitarlo? ¿Cómo debo deshacerme de ello? O cuando llegas a leer las características de los creyentes, de los virtuosos, dices: ¿cuánto tengo de esto y cuánto tengo que adoptar? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y sacas un plan de acción. O cuando lees los acontecimientos de un hecho histórico en el que hay una lucha del mal contra el bien y cómo acabó la historia, automáticamente la comparas con nuestro mundo actual y dices: esto se parece a lo que está pasando en tal sitio, entonces el panorama acabará de esta manera y por lo tanto yo tengo que posicionarme en este bando. Interactuar con el Corán mediante súplicas, mediante preguntas, mediante la imaginación. Es una manera de ejercer la reflexión en el Corán. Y las preguntas detrás de cada aya o un fragmento del Corán, decir: y bueno, Allah nos ha contado esto, pero ¿por qué lo cuenta justo después de esto? ¿Por qué antes habló del profeta Nuh y ahora está hablando de tal cosa? ¿Qué relación hay entre estas ayat y entre estas ayat? ¿O esta sura en su totalidad qué objetivos tiene? ¿Por qué empezó de esta manera y acabó de esta manera? Las preguntas es una forma muy útil de sacar conclusiones útiles y lecciones del Corán. Y la mejor pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué me quiere transmitir Allah de esta aya? ¿Qué me quiere pedir Allah en esta aya? ¿Qué me quiere decir Allah con esta aya? Y por supuesto tenemos que actuar con mucha prudencia aquí, no sacar conclusiones si no tenemos suficiente información, no ponernos a interpretar el Corán, ¿vale? No dices: no, esto es haram o esto es halal, porque yo creo que esta aya no es lo que parece. Esta aya dice tal. No. La lectura reflexiva en el Corán no nos permite sacar normas. Para sacar normas, el procedimiento es mucho más complejo y diferente y requiere una preparación. No se puede sacar una norma de una aya. Aunque la veas con claridad, dices: si aquí dice claramente que no se debe tomar el alcohol en el momento de la oración, pues ya está. Entonces, fuera de la oración se puede beber el alcohol. La aya está muy clara, sí está muy clara, pero es que para sacar una conclusión así tienes que coger todas las ayat que tienen que ver con el tema y buscar en la sunna que tiene lo que dice sobre el tema y ordenar las cosas, las ayat de forma cronológica y sacar conclusiones. Es una labor mucho más compleja que solo pueden hacer los expertos. Nosotros como mucho podemos sacar lecciones educativas, lecciones morales, que nos ayudan a mejorar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nos ayudan a actuar, nos ayudan a entender los acontecimientos a nuestro alrededor, aumentar nuestra fe, tener confianza en Allah, tener firmeza y nada más. Pero todo lo que sea halal y haram, cosas del fiqh, no las podemos tratar nosotros de esta manera. Aún así, debemos recurrir a un libro de tafsir sencillo para entender los términos.
porque a veces hay términos que no están muy claros y no podemos entender la haya sin entender ese término. O recurrir a personas que saben del tema. Una de las formas de reflexionar en el Corán es coger una aya, una sola aya, y repetirla muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y cuando la repites tantas veces y lees sobre su tafsir y vuelves a leerla, cada vez que la leas le encuentras algo nuevo. Si cada día cogiéramos cada día solo una aya y la tratáramos de leer con reflexión, al cabo de un mes tendríamos 30 ayat bien dominadas, bien claras. Cada aya dejará una cantidad inmensa de luz en nosotros. Cuando lees con reflexión y remueves el Corán una y otra vez, la aya que leas muchas veces y busques sus lecciones, busques su interpretación y vuelves a leerla y vuelves a preguntarte y lanzas muchas preguntas, cada vez que la remueves te da más luz, más luz. Como si fuera una farola que cuanto más la frotas, más luz te da. Y ese es el Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo una noche entera leyendo una sola aya. Si les castigas, son tus siervos. Y si les perdonas, tú eres el Todopoderoso, el Sabio. Y así estuvo toda la noche leyendo una aya, una sola aya, hasta el amanecer. Y esta experiencia la tuvieron muchos sahaba y muchas personas en todas las épocas. Coger una aya y estar horas y horas repitiéndola, leyéndola, y con cada lectura buscarle un secreto, un enfoque diferente, una pregunta diferente, hasta, abarcar, aunque nunca se puede abarcar de la totalidad de las lecciones del Corán, pero abarcar de un número importante de las lecciones que tiene esa aya. Otra de las formas de la lectura reflexiva es buscar en el Corán o en una sura lo que dice sobre un tema. Por ejemplo, si a ti te preocupa o te interesa o tienes un problema determinado, la paciencia, la generosidad, cualquier problema que tengas, cualquier necesidad que tengas de un tema, coges el Corán y vas leyéndolo buscando los versos que hablan de ese tema. Y cuando llegas, coges, lo anotas aparte y haces una relación entre los versos que hablan de un tema. La justicia, por ejemplo, o la bondad, o un profeta determinado. Coges todas las ayat que hablan de su vida y tratas de encontrar una relación y hacer un orden. Esta es otra forma de la lectura reflexiva en el Corán, ¿vale? Hacer una búsqueda temática en el Corán y luego encontrar una relación entre los versos que hablan sobre el tema. Y luego de esta lectura reflexiva de cada experiencia, de esta lectura reflexiva, tenemos que tener una parte práctica, sacar deberes prácticos. Dices, he leído una página del Corán, he sacado estas conclusiones. De estas conclusiones, si son 10, voy a tratar de materializar o llevar a la práctica una de ellas. Una de ellas durante una semana, durante un mes, durante 3 meses, voy a introducir un hábito nuevo a mi vida basado en esta conclusión que he sacado del Corán. De esta manera, la lectura reflexiva se convierte en una fuente de cambio, de desarrollo y de educación para nosotros, y nos permite con el tiempo convertirnos en una personalidad coránica o en un Corán andante como lo era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.